¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Listos para el mensaje del día de hoy? ¿Alguien me podría recordar rápidamente de qué hablamos el domingo pasado? Probarme en esto, dice el Señor. Hablábamos de varias referencias, ¿verdad? Probar que Él es el único Dios, probar que Él puede sanar, probar que Él puede bendecir. Y en pocas palabras podríamos englobar la enseñanza del domingo pasado tenía que ver con una cuestión de fe. Hablábamos de la importancia de que la iglesia tuviera fe, fe en Dios. Y el día de hoy quiero darle seguimiento a esta pequeña serie que puso Dios en el corazón de la iglesia. Y para eso vamos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El tema de hoy, Iglesia Esperanza de Vida, se llama ¿vivirán estos huesos? Es importante que, bueno, primero podamos entender que Ezequiel tuvo una visión por medio del Espíritu Santo. No era que literal Ezequiel estuviera parado en un valle de huesos secos, ¿sí? Ahorita vamos a estudiar qué representan esos huesos secos, pero si tú fueras Ezequiel y el Señor te llevara del Espíritu a un valle de huesos secos, y es importante que tú te puedas visualizar en ese valle de huesos secos donde hay cráneos, hay miles de manos, de columnas vertebrales. Y de repente el Señor te pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál sería tu respuesta más próxima para el Señor ante esta pregunta? Si nosotros como seres humanos, teniendo a un ser querido, tendido en cama o tendido en algún lado, ya sin vida, muerto, dudamos en que el Señor pueda darle vida, que pueda volver el espíritu a ese cuerpo. Ahora imagínate un valle de huesos secos. ¿Qué recuerdan que le contesta Ezequiel al Señor? Tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Eso está hablando desde el corazón de Ezequiel, una cuestión de fe total, donde Ezequiel tiene sus ojos puestos totalmente en Dios, y Ezequiel tiene la convicción del decir: Dios puede darle vida a esos huesos secos, pero también si Dios no quiere, no se lo va a dar. Pero sin embargo, el Señor puede. En el momento en el que Ezequiel le responde a Dios: Señor, tú lo sabes, no es un Señor, yo no sé, pero ahora sí que tú pruebas. No, esa no es la intención de Ezequiel. La intención de Ezequiel es: Señor, tú lo sabes, porque yo sé que tú puedes. Sin embargo, no sé si tú quieras, pero de que puedes, puedes. Esa es una convicción de fe, y esa es la verdadera fe en la que el cristiano debería de estar caminando día tras día. Iglesia Esperanza de Vida. Estamos en una serie que tiene que se desarrolla sobre lo que es la fe. Y dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. ¿Vale? Ah. El justo por la fe vivirá. Y dice la palabra
el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos hablar al monte y decirle trasladar de aquí para allá y la montaña se trasladará. Eso se llama totalmente fe. Sin embargo, iglesia, un cristiano que no tiene fe, ya lo había dicho el domingo pasado, un cristiano sin fe podría decir o se podría llamar cristiano. No, la respuesta es no. ¿Es requisito? Sí, es requisito. Un cristiano no se puede llamar a sí mismo cristiano si no tiene una convicción de que Dios existe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Para que nosotros podamos tener fe, necesitamos creer totalmente en un Dios que no vemos. La certeza de lo que tú esperas, que tú sabes que está allá en el tercer cielo, a pesar de que no lo ves. La certeza de que llegas a la sala o al cuarto de tu casa, te pones a orar y a pesar de que no lo ves y a pesar de que muchas veces no lo sientes, sabes que Él está escuchando tu oración. Que a pesar de que no estás orando, si vas el camino, sabes que la presencia del Espíritu Santo va contigo. Que a donde quiera que te dirijas, a donde quiera que vayas, ahí está la presencia de Dios contigo. Eso se llama fe. Por eso es que el justo, por la fe, vivirá. Ahora, iglesia, ¿qué pasa si transicionáramos esta enseñanza de Ezequiel 37 a tus problemas? Porque estamos hablando de un valle de los secos. Escúchame, iglesia, estamos hablando de lo imposible. En este momento estoy hablando de las cosas imposibles que tú crees que no puedan suceder en tu vida. Estoy hablando de una cuestión de enfermedad, estoy hablando de una cuestión financiera, estoy hablando de unos problemas familiares, matrimoniales, estoy hablando de tu mayor problema. Estoy hablando de aquello que te quita el sueño, estoy hablando de aquello que te roba la atención. Estoy hablando de lo que tú crees que es imposible ante tus manos y ante tus ojos. El Señor se presenta delante de ti en esta mañana y te pregunta, ¿crees que estos huesos vivirán? ¿Crees? El Señor te pregunta en esta mañana, Iglesia Esperanza de Vida, ¿crees que tu problema lo puedo resolver? Y la iglesia dice, amén. Y el creer, iglesia, esperanza de vida, significa que tú y yo vamos a esperar el tiempo del Señor para que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestro problema y con el valle de huesos secos que está frente a nosotros para que su nombre sea glorificado. Pero para ello es importante que tú tengas la convicción y la certeza de que el Señor sí puede hacer lo imposible totalmente posible. Para el Señor no hay imposible. Estamos hablando de un valle de huesos secos. Oye, Cristian, pero aquí Ezequiel 37 está hablando totalmente de una visión. No sucedió. Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero el Señor, Iglesia Esperanza de Vida, si tú estudias la palabra de Dios, el Señor siempre lleva a su pueblo, el Señor siempre lleva a un juez, el Señor siempre lleva a un profeta, el Señor siempre lleva a un siervo a hacer cosas totalmente imposibles para que hagan lo posible. Tan solo dime, si nos remontamos a Josué, cuando le dice el Señor a Josué, tienes que darle 7 vueltas a los muros de Jericó, ¿qué congruencia tiene eso? Y cuando den la séptima vuelta, todos gritarán y tocarán los sofás. ¿Qué congruencia hay? ¿Cómo fue posible que cayeran los muros de Jericó nada más porque se dieran 7 vueltas y los sacerdotes tocaran los sofás y el pueblo gritara? ¿Qué congruencia hay? Ninguno. Gedeón iba a pelear. Si no me equivoco, eran 30,000 hombres los que llevaba.
Y el Señor le dice, no, Gedeón, es mucho pueblo para ti. No sea que se vayan a gloriar, ustedes eran muchos y era fácil. Y entonces pone Dios tantas pruebas y tantos filtros a Gedeón. Termina únicamente con 300 hombres. Y cada hombre, si mis cuentas no me fallan, tenían que pelear por lo menos con 10 o 15 hombres. La verdad no recuerdo la cantidad. ¿Tú recuerdas, Fer? Más o menos. Tenían que pelear 300 hombres con aproximadamente 30, 60 mil moabitas, si no me equivoco. Y ganaron. Y sin pelear. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Jueces que entonces vino el Espíritu de Dios y se confundieron y se empezaron a matar entre ellos mismos. Y entonces toda la gloria y toda la honra es para Cristo, para Dios. Y por eso el Señor te pregunta en esta mañana, ¿vivirán estos huesos? ¿Tu problema lo puedo resolver? ¿Tu enfermedad la puedo sanar? ¿Tus finanzas las puedo componer? ¿Tus hijos los puedo acercar a Cristo? No hay imposibles para el Señor. Amén. Amén. Vámonos al siguiente versículo. Dice Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es decir, no había vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos tus huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y os haré reposar sobre vuestra tierra, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Escúchame, aquí a partir del versículo 11 encontramos a qué se hacía referencia del Valle de Huesos Secos. Estaba haciendo totalmente referencia al pueblo de Israel. En algún momento ya lo habíamos enseñado. Y es que lamentablemente el pueblo de Israel es como los mexicanos. ¿Mande? Necios, desobedientes, lamentablemente. No nos podemos captar porque levante su mano, ¿quién ha visto la mano de Dios, el poder de Dios en su vida manifestado en algún momento? Y después de ver la mano de Dios, ¿cuántas veces no dudaste de si el Señor ya se había olvidado de ti, o si el Señor no está escuchando tu oración, o si el Señor realmente
tiene su atención totalmente en otras personas. No hemos cuestionado a Dios después de ver la mano de Dios en muchas ocasiones en nuestra vida. No nos hemos apartado del Señor después de ver la mano de Dios en nuestras vidas. No hemos pecado después de ver la mano de Dios en nuestras vidas. Eso es el pueblo de Israel y es esperanza de vida. Lamentablemente estamos en la misma situación, pero sin embargo la palabra escrita nos enseña la importancia de que no importa cuántas veces caiga, te tienes que levantar y seguir los pasos de Cristo. Es importante, iglesia, que tú y yo entendamos lo que tiene la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel, escúchame, el pueblo de Israel no cayó 7 veces. El pueblo de Israel se la vivía en el piso. Y se caen y el Señor levanta un juez y los vuelve a levantar y los conquista un pueblo y se levanta otro juez por medio del Señor. El juez los libera de aquel pueblo, de aquella ciudad y los vuelve y vuelven a caer y se vuelven a apartar y vuelven a profanar y vuelven a equivocarse. Y el Señor siempre está presente con el pueblo de Israel. Es un tema muy interesante y ya habíamos predicado esa parte donde podemos decir, a Dios se describe en una sola palabra: amor. El Señor solamente se mueve en amor. Porque si no tuviera amor, tú y yo ya estaríamos fulminados. Hablamos de Sodoma y Gomorra. El Señor mandó fuego y azufre para consumirlos. Pero, ¿por qué consumió a Sodoma y a Gomorra? Alguien que me ayude, por favor. ¿Por qué consumió a Sodoma y a Gomorra? Porque no se quisieron arrepentir y el grado de su maldad, el grado de su lujuria, el grado de su perversión estaba horrible. Pero Morelos vive en la santidad, iglesia. Morelos no practica nada de eso, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí me estoy equivocando, dice Diana. Lamentablemente, iglesia, la humanidad se encuentra en una situación terrible. Espiritualmente está anémico. Y lamentablemente, iglesia, es sorprendentemente ver cómo el Señor tiene compasión y misericordia de nosotros. Porque te acuerdas de aquella mujer que fue asesinada por un judío del pueblo de Benjamín, si no me equivoco, que la destazó después de haberla entregado para que la violaran toda la noche. O sea, eso es de lo más sádico que hay en la Biblia, una de las cosas más sádicas que hay en la Biblia. Sin embargo, déjame decirte que el estado de Morelos se encuentra en los primeros 5 lugares de los estados más peligrosos, más delictivos, con más asesinatos, con más delincuencia. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor no nos ha fulminado? Por amor. Sin embargo, siempre recuerda, Iglesia Esperanza de Vida, que después de que hay un clamor del pueblo de Israel, después de haber sido gobernado o esclavizado por otra ciudad o por otro pueblo, el pueblo de Israel levantó un clamor al Señor por misericordia. Y muchas veces es necesario que la iglesia llegue hasta el fondo, llegue a un valle de huesos secos para que levante un clamor por misericordia y el Señor extienda sus manos y tenga misericordia y haga un milagro. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que Morelos se va a levantar. Se va a levantar y Flores Magón será el, ¿cómo se mande? La punta de lanza. Flores Magón transicionada de la oscuridad a una luz admirable. Amén. Amén. Los que habitan aquí digan amén.
Los que trabajamos aquí también decimos amén, porque ya no queremos que se roben nuestros carros. Amén. Amén. Iglesia Esperanza de Vida habla a los huesos secos. Pero de los huesos secos solamente es un decir. Estoy hablando exactamente del problema, estoy hablando exactamente de la enfermedad, estoy hablando exactamente del milagro que estás esperando o que estás buscando. Le dice Dios a Ezequiel, profetiza, profetiza. La pregunta para los que somos nuevos sería, ¿qué es eso de profetizar? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es eso de profetizar? Declarar, pero como si fuera, pero todo debe de ir fundamentado con la palabra. Todo va fundamentado con la palabra. Las profecías siempre van fundamentadas con palabra. Si no hay fundamento de profecía, palabra no es profecía. ¿Cómo se le llama eso? ¿Dónde qué? ¿Dónde ciencia? Acuérdense que una cosa es la profecía y otra cosa es el don de ciencia. Ya lo habíamos enseñado un miércoles, si no me equivoco. Sí, cuando todavía estábamos en el colegio. Sí, acuérdense que los profetas recibían indicaciones por parte del Señor del decir, sigue los caminos, sigue el decreto, sigue los mandatos, sigue las leyes, porque si lo sigues, vendrá como consecuencia esto bueno. Si no lo sigues, vendrá como consecuencia esto malo. Pero siempre va fundamentado con una palabra, con lo que ya está escrito. Eso es una profecía. El don de ciencia es discernir por medio del Espíritu Santo algo que pasó o algo que sucederá o algo que está sucediendo. No es adivinación. ¿Sí? Fuera del mundo externo, cuando es adivinación es porque no es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, Dios le dice a Ezequiel, habla a los huesos secos, profetiza. Es tiempo de profetizar. ¿Cómo voy a profetizar? Bueno, hay algo que se llama en la palabra de Dios promesas de la Biblia. Son más de 3.300 promesas que vienen de la Biblia. Y cada promesa se puede ajustar a tu necesidad, cada promesa se puede ajustar a tu anhelo, el anhelo de tu corazón. Y es importante que tengas a la presencia del Señor y que pidas dirección al Espíritu Santo para saber si esa promesa te la puedes apropiar. Porque ya habíamos hablado que no todas las promesas son para todos. Que nos quieran chamaquear y nos quieran enseñar, no, tú declara, tú profetiza, tú concreta. No, es profetiza, pero antes de profetizar, Ezequiel ya había recibido una indicación por parte de Dios. Y esa indicación por parte de Dios era, estos huesos van a vivir. Profetiza. Dios ya le había dicho a Ezequiel. No era de que Ezequiel caminó por un valle de huesos secos y de repente dijera, yo voy a profetizar sobre esto del valle de huesos secos. No fue una intención del corazón de Ezequiel, fue una indicación totalmente del Espíritu de Dios, de parte de Dios. Por eso fue que Ezequiel profetizó. Para ello es importante, Iglesia Esperanza de Vida, que para que profeticemos nosotros primero pidamos instrucción y discernimiento al Espíritu Santo para saber si es que podemos profetizar aquella promesa sobre nuestra vida. Y para que tú puedas escuchar una respuesta de parte de Dios, si puedes profetizar y si Dios desea que profetices, necesitas tener una comunión con Dios. Porque no es de que de repente, nos invitaron a algún, algún velorio y que tú por aventurarte digas, si el Señor pudo darle vida a los vasos secos, que yo no pueda levantar un muerto ahorita en una caja que está todavía completito y con carne. Vamos a echarle la mano al Señor, pues ya tiene las coyunturas, ya tiene la carne, ya tiene los músculos, únicamente tiene que mandar vida. No nos podemos aventurar así.
Profetizamos cuando el Señor dé la indicación de profetizar. Y para que podamos escuchar la voz de Dios que dice profetiza, hay que estar en frecuente y constante relación con el Señor. Amén. Fíjate, estábamos hablando que con Ezequiel todo fue una visión. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? A pesar de que fue una visión, el Señor habla con Ezequiel y le dice, bueno, esta es la situación espiritual y la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Sin embargo, esto es lo que va a suceder. Resucitará Israel, se levantará otra vez Israel. Pero hablando de una cuestión de lo que Dios pide, nos podemos encontrar a Noé. ¿Quién es Noé? Es el que construyó el arca. No Moisés, ¿eh? Moisés no construyó el arca. Noé construye un arca. Sin embargo, es importante que podamos recordar el libro de Génesis, donde Dios le da instrucciones a Noé de específicamente cuáles son las medidas que él tiene que tomar para poder construir un arca. Suena sencillo, ¿verdad? El libro de Génesis te lo maneja tan fácil. Porque creo que nada más se toman como 2 capítulos para dar instrucción y para construir. Sin embargo, iglesia, ¿cuánto tiempo se habrá llevado realmente Noé? No, bueno, si era alguien. Si se lo hubieran pedido a Jesús, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Jesús sí era carpintero. Jesús. Ah, sí, José, pero Jesús también. Y aquí lo interesante es cómo el Señor nos lleva a tomar decisiones que pueden parecer incongruentes ante nuestros ojos. Porque realmente nos podemos dar cuenta, dice la palabra de Dios en Génesis, no había caído lluvia en la tierra. Y donde te llega Dios y te dice, Noé, necesito que construyas un arca porque haré caer lluvias del cielo. La primera pregunta que tenía que hacer Noé era, Señor, ¿qué es la lluvia? Explícame qué es la lluvia. Sin embargo, Noé obedece la instrucción sin conocer la lluvia, él obedece. Repite conmigo, tengo que obedecer lo que el Señor me pida. Si Noé no hubiera obedecido, porque hubiera entrado en la incredulidad de su vida, porque hubiera dicho al Señor, Señor, me hablas de una tal lluvia cuando nunca ha llovido, mejor me resguardo aquí en mi casa, supongo que va a caer un chipi chipi y no va a pasar nada. Pero sin embargo, Noé obedeció y él y toda su familia y una pareja de cada especie fueron salvos a través de su obediencia. Gedeón reduce su batallón, Josué da vueltas a Jericó, Moisés extiende la vara para que se abra el mar rojo. ¿Acaso llegó Moisés y se encontró con el mar rojo y volvió hacia atrás y se dio cuenta que el ejército egipcio los perseguía y que allí estaba el pueblo de Israel y dijo, pues ahorita haré que se abra el mar rojo? ¿Quién le da la instrucción a Moisés? El Señor. Y le dice, la vara que tienes en tu mano, levántala. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés no se tira al piso a llorar, a decir, ya valí, ya tendré al pueblo de Israel encima de mí, porque ahora los egipcios nos van a esclavizar de nuevo y es probable que hasta nos puedan exterminar. En ningún momento Moisés se atemoriza y en ningún momento Moisés se tira al suelo a lamentar su situación cuando se encuentra en medio del Mar Rojo. Moisés escucha la voz de Dios y le dice, levanta la vara. Moisés levanta la vara y se abre el mar rojo. Es un escenario majestuoso totalmente.
Porque no tenemos la magnitud de la idea de cómo era tal escenario. Porque un mar, no creas que son alturas de 2, 3 metros. Las profundidades de los mares son profundísimas. Imagínate ver semejante mar abierto. Dios es glorioso. Hay unos puntos claves que quiero tocar contigo en esta mañana. Número uno, cuando Ezequiel recibe la indicación de parte de Dios, Ezequiel no cuestiona. Repite conmigo y dice esperanza de vida. No tengo que cuestionar a Dios. Ahora dilo con convicción. No tengo que cuestionar a Dios. El Señor da una indicación porque el Señor sabe que lo que va a suceder es algo glorioso y algo para ti bien y para mi bien. El Señor jamás va a buscar tu malestar y el Señor jamás va a buscar perjudicarte. No, pero el Señor me quitó lo que más amaba, me quitó aquella mujer, me quitó aquella amistad, me quitó el trabajo. Si el Señor lo quitó, es porque el Señor sabía que no te convenía. Que tus ojos no puedan percibir o no alcancen a ver lo que el Señor está viendo, no significa que el Señor se esté equivocando en lo que está haciendo. No cuestionemos. Vamos a comprender lo que el Señor está haciendo, no lo vamos a comprender. No lo vamos a comprender hasta que nuestros ojos vean el por qué el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y hay muchas veces que no se nos va a hacer aclarado el propósito o la razón por el que el Señor hace las cosas. Porque hay cosas que el Señor se reserva y las revela a otros, y hay otras que el Señor se las guarda. Deuteronomio 29 dice, todo lo oculto le pertenece al Señor. Hay cosas que el Señor se guarda para sí mismo, pero no porque se las guarde significa que te las tenga que aclarar, que te las tenga que especificar o que te tenga que dar cuentas de lo que Él está haciendo. No cuestionamos, iglesia. ¿Sí? Segundo punto. Ezequiel no duda. Repite conmigo, no debo dudar, debo tener fe. Iglesia, Ezequiel en el momento en el que dice profetiza, profetizó. Pedro en el momento en el que le dice a Jesús, manda que yo vaya hacia ti cuando está en la barca y Jesús está del otro lado. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. No debemos de dudar. Acuérdense que lo que le hizo a Pedro hundirse fue la duda, porque el Señor lo cuestiona. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Escúchame, no dudemos. Nuestros ojos siempre nos van a mostrar lo terrenal. El diablo siempre va a querer apagar nuestra fe y siempre va a buscar la forma de meter incredulidad a nuestra mente y nuestro corazón. Cuando las cosas van marchando bien y cuando el Señor te dice profetiza y cuando el Señor te dice camina sobre mis estatutos, sobre mis mandatos, sobre mi ley, obedece y verás mi gloria y mi poder, de repente el diablo va a querer confundirte. Y así como le metió la cizaña a Eva al decir, ¿por qué te dijo el Señor eso? ¿Será que el Señor no quiere que seas como Él? Y empieza a meter pensamientos, empieza a meter cizaña, empieza a meter duda en la mente de Eva, lo que lleva a Eva a desobedecer. Tú y yo no debemos de prestarnos a escuchar toda voz satánica o demoníaca, porque el diablo es astuto. El diablo siempre va a hablar a tu mente con el fin de buscar que tu fe mengue. Gracias. Iglesia, ojo, ten cuidado, porque si estás ante un valle de huesos secos y el Señor te dice, profetiza, número uno, no cuestiones. Número dos, no dudas.
porque sabes que el Señor algo va a hacer. Amén. Número 3, dice, Ezequiel obedece y profetiza. La pregunta es, Iglesia Esperanza de Vida, ¿estás listo para profetizar? Todos con su carita aquí, no. Bueno, si nosotros podemos ver que no estamos listos para profetizar, es bueno que vayamos a la presencia del Señor y nos equipemos. Es bueno que busquemos la presencia del Señor y pidamos instrucción de lo que tenemos que hacer. Yo les he dicho, hay decisiones tan importantes y tan relevantes que no se toman de la noche a la mañana y que siempre se tiene que pedir asesoramiento, dirección de parte del Espíritu Santo. Si no te quieres equivocar, pide instrucción por parte del Espíritu Santo para que Él sea el que te diga, adelante, continúa, o sea, el que te diga, mejor ni te metas en ese territorio. El Espíritu Santo, cuando tú lo buscas y le pides instrucción, Él siempre te instruirá y siempre te dirá qué hacer y qué no hacer. Es tu asesor personal. Llámalo empresarial, llámalo familiar, llámalo como tú lo quieras llamar, pero el Señor se mete donde tú le das apertura a que Él se meta. Si tú le das apertura al Señor a que se meta en tus negocios, ¿qué crees? Que el Señor sí te mostrará cómo hacer negocios, siempre y cuando le des apertura. Si tú quieres que el Señor instruya a tu familia, instruya a tu matrimonio, dale apertura al Espíritu de Dios para que se meta en tu vida y se meta en tu familia y Él te enseñará a ser un buen marido y un buen padre. Amén. Así es como funciona. El Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro asesor de todo lo que nosotros requiramos, pero si le vas a pedir asesoría al Espíritu Santo, es para obedecer lo que el Espíritu Santo te diga. No va a servir de nada que tú le pidas instrucción al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te conteste y te muestre el camino que tienes que tomar y después hagas lo que tú quieras con tu vida, porque el Espíritu Santo te va a decir, ¿y para qué? Porque así somos muchos de nosotros. Me ha tocado recibir, eh, me han pedido mucho consejería de qué es lo que opino, qué es lo que pienso, qué es lo que yo haría, qué es lo que le recomiendo. Y la iglesia hace lo que quiere. Y yo pregunto, pues ¿para qué? ¿Para qué si de todos modos, yo creo que muchas veces buscamos a alguien nada más porque queremos escuchar lo que queremos escuchar? Queremos escuchar que alguien aprueba nuestro pecado, queremos escuchar que alguien aprueba algún emprendimiento que esté equivocado. Pero si el Señor dice no, y si tu pastor te dice no, pues es un no. Si tu pastor no está seguro, no te va a decir no, tu pastor te va a decir hay que orar y hay que pedir instrucción de parte de Dios. Si tu pastor está seguro de que es de parte de Dios lo que quieres hacer, el pastor te va a decir, adelante, vamos a darle con la cobertura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor, obedezcan a sus pastores. Pero es bueno que conozcas a tu pastor, porque no todos los pastores son buenos. Y aún así tu pastor se puede equivocar. Y es por ello importante que tú también estés bien vinculado al Espíritu Santo, conozcas la palabra de Dios, para que cuando tu pastor te hable, te enseñe, te exhorte, puedas saber si viene por parte del Señor o si viene por consejo humano. ¿Sí? Muy bien. ¿Sabes qué es lo interesante de este tema, Iglesia Esperanza de Vida? Porque hay un valle de huesos secos delante de Ezequiel. Y entonces el Señor empieza a unir huesos con huesos, empieza a poner coyunturas, empieza a poner músculos. Y le pregunta el Señor a Ezequiel, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Y dice Ezequiel, les falta vida, Señor. Falta vida. Y este tema es para que tú y yo podamos reflexionar.
El cómo, el cómo nos encontramos hoy en día en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra economía, en los círculos sociales en los que estamos rodeados. ¿Cómo se encuentra tu vida? Porque aparentemente estamos bien, pero las apariencias engañan, iglesia. Cuando Dios manda a Samuel a buscar rey para Israel, le dice, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven, porque el Señor lo que mira es el corazón. Si el Señor expusiera nuestro corazón delante de la congregación, delante de la iglesia, yo pregunto, ¿qué es lo que podríamos ver en cada corazón presente esta mañana? El Señor podría realmente hacer algo con ese corazón, hacer algo con ese valle de huesos secos. Y escúchame, estoy hablando de una transparencia tú delante del Señor, en el que yo te pido que si tú identificas que tu vida es un valle de huesos secos, tú vayas a la presencia del Señor y le digas, Señor, trae tu espíritu a mi vida. Trae tu espíritu a mi economía, trae tu espíritu a mi familia, trae tu espíritu a mi matrimonio. No nos hagamos los fuertes delante del Señor. Tú bien sabes lo que necesitas. Tú bien sabes tu situación emocional, porque yo me puedo presentar delante de ti con una sonrisa, con todo el ánimo para predicar y para enseñar la palabra de Dios, pero a lo mejor en mi casa yo puedo estar apachurrado, triste, oprimido, con ansiedad, con preocupación, con problemas. Con el Señor no hay filtro alguno. Con el Señor necesitas ser transparente totalmente con Él. Hablábamos eso el día miércoles con los jóvenes. Yo les decía, qué tan importante es ir a la presencia del Señor y ser totalmente transparente con Él y decirle, Jesús, yo te necesito. Jesús, me lastiman, Jesús, me dañan sus palabras, Jesús, las personas me dan la vuelta, me traicionan. Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, los tres son uno mismo, te puedes dirigir a quien tú quieras, pero acércate. Hace ratito veníamos, mi esposa y yo, camino hacia la iglesia y un buen cristiano se me atravesó indebidamente invadiendo mi carril y nada más le quité pues, para que tuviera cuidado. Te voy a exhibir, muñeca, no, pero yo te amo. Y entonces le pité al señor de Mercado Libre y se queda delante de mí, ahora a fastidiarme, a paso lento. Dije, está bien, voy para la casa del Señor. Y ya lo rebasé y me fui y se me vuelve a cerrar el hermano. Yo dije, soy mantequilla, soy mantequilla, soy mantequilla, pero del lado de mí no estaba la mantequilla. Me dice, no te quedes así. Dice, no se merece tu perdón. Me dice, haz algo. Y le dije, no me tientes. Le digo, soy diferente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es importante, Iglesia Esperanza de Vida, que sepamos en la posición en la que nos encontramos. Y esta posición es saber que muchas veces vivimos en un desierto en el cual el Señor le tiene que dar vida. Cuando el Señor transforma el desierto a un jardín de bendición, cuando el Señor te lleva a un valle de huesos secos, pero lo transforma en vida, tu vida es diferente, a pesar de que te digan que tienes que hacer lo contrario. Tu convicción debe de permanecer siempre. Y tu confianza en el Señor siempre debe de estar puesta en Él.
Tengo que manejar la situación. Entonces, ya había terminado el curso de transformación. Y que desde que yo le digo, no, que están en paz, que le digo, se agarra y se pasa ya. Todo es una hora tan fea, se puede dar una meta. Y yo creo que nuestra, entonces sí me voy a bajar. No, hermano. No se junte con mi esposa, ¿eh? No se lo recomiendo. Ahora, iglesia, te voy a dejar una tarea y las tareas es para hacerse en casa. En inglés, tarea, ¿cómo se dice? Homework, trabajo en casa, eso es tarea. La tarea se hace en casa, no en la escuela ni en la iglesia, es homework. Tú tienes una situación, tienes un valle de huesos secos en tu vida. Si no lo tienes, está bien, gloria a Cristo por ello. Pero si llegas a estar en una situación donde hay un valle de huesos secos, tienes la tarea de investigar, ya sea en la Biblia o en Internet, con fundamento bíblico, promesas o versículos que contrarresten o que profeticen lo contrario a la situación que tú estás viviendo. Si estamos hablando de enfermedad, entonces vamos a buscar un versículo que hable acerca de una promesa de sanidad. Si estamos teniendo problemas matrimoniales, familiares, vamos a buscar una promesa que hable acerca de la restauración familiar o matrimonial. Si estamos hablando de una situación económica o material, busquemos una promesa con respecto a esa parte. Esa es tu tarea. Una vez que ya tengas el versículo, una vez que ya tengas la promesa, vas a ir a la presencia de Dios en la mañana o en la noche, en el momento en el que más te acomode, donde solamente tú estés con el Espíritu Santo, sin tus celulares, sin que nadie te distraiga, y vas a ir y le vas a decir, y le vas a preguntar al Espíritu Santo si esa promesa la puedes profetizar sobre tu vida y sobre la situación que tú estás viviendo, para que cuando el Señor te dé la instrucción de hacerlo, tú profetices. Así es como funciona. Porque cualquiera que te va a decir, tú agarras un versículo de la Biblia y profetiza sanidad, profetiza bendición, profetiza lo que tú quieras. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando hay una mala instrucción de la palabra de Dios? La gente se desanima porque cuando no llega la promesa, porque la promesa no era para ti, la gente se aparta de los caminos del Señor y se enojan con el Señor. Mi responsabilidad es decirte, el Señor muchas veces sana, pero muchas otras veces el Señor no quiere sanar. ¿Por qué? No sé, pero es voluntad de Dios. Y hay muchas veces que el Señor quiere sanar, pero el Señor dice, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que abrazar, y te dices, no, solamente quiero tu sanidad. Y el Señor dice, es que una cosa te va a llevar totalmente a otra. Nos hemos encontrado en administraciones, en liberaciones, donde la gente necesita ser sana, pero no son sanas hasta que perdonan y hasta que sueltan a las personas que dañaron su corazón y dañaron su infancia. Tanto la ciencia como las cosas espirituales hacen referencia y tienen fundamento de que hay muchas enfermedades que son por cuestiones personales, por amargura. Y el Señor te dice, sí quiero que seas sano, pero tú no quieres perdonar, tú no quieres soltar, tú no quieres obedecer. ¿Cómo puedo yo, el Señor Todopoderoso, hacer un milagro de algo que pudiera parecer imposible, hacerlo posible si tú, en las cuestiones posibles, lo que está a tu alcance, lo que está en tus manos, no lo haces?
Una cosa te va a llevar a otra. Efecto dominó. El efecto dominó es, derrumbas una ficha de tamaño de un dominó y puedes derribar hasta un edificio, comprobado científicamente, porque es progresivo. Cuando tú perdonas, tú sueltas. Cuando sueltas porque perdonaste, empiezas a vivir tu propia vida. Cuando empiezas a vivir tu propia vida, empiezas a entender la voluntad de Dios y su palabra y empiezas a vivir y empiezas a traer todas sus bendiciones y todas las bondades que el Señor tiene para ti. Pero si vas a estar aferrado a un pasado, el Señor no puede hacer ahí. Porque escúchame, el Señor es omnipotente, todo lo puede, pero el Señor es respetuoso, es todo un caballero y Él no se mete donde no le dan la oportunidad de meterse. Porque Él te da un libre albedrío para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. Es por eso que marca una palabra, escribió una palabra, algo que se llama Biblia, para decirte qué caminos son los que existen y cuál es la senda que te conviene tomar. Tú sabrás si la obedeces o si la desobedeces, pero el Señor siempre advierte el camino de vida que te lleva a una vida eterna en la presencia del Señor en el tercer cielo, o el camino de la muerte que te lleva a un sufrir y crujir de dientes. Así es el Señor. El Señor es claro. El Señor no se viene con juegos. El Señor no es como Cristian. Porque Cristian a veces usa palabras suaves para que la gente no se ofenda. Pero el Señor es directo. Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, yo te vomito. Wow. Porque ni los alcohólicos, ni los borrachos, ni los que se acuestan hombres con hombres y mujeres con hombres heredarán el reino de los cielos. El Señor es directo. El Señor no se viene con juegos. Iglesia, escucha siempre la voz del Espíritu Santo. Busca siempre al Espíritu Santo. Hace falta vida. Si te hace falta vida, ve al que tiene la vida, ve al que porta la vida, ve al que da la vida. Ve a Dios y Él dará vida a donde tú le invites. Pero es importante buscar. Repite conmigo, tengo que buscar más a Dios. Pero búscalo, iglesia. Búscalo. Un matrimonio sólido. Para que un matrimonio sea sólido y un matrimonio pueda ser de bendición y pueda alcanzar años juntos, porque ese es el propósito del Señor, debe de haber convivencia, comunicación en el matrimonio. Un matrimonio que no tiene comunicación, un matrimonio que no se procura el uno al otro, no va a durar. Los matrimonios a distancia no duran. No duran. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Porque no hay tacto. Porque no hay intimidad. Porque no se comparten risas, no se comparten problemas, no solucionan problemas juntos. Sí, él allá y yo aquí. Eso se llama noviazgo. En el noviazgo te peleas con tu pareja y te vas a tu casa y él se va a su casa y ya se enfriaron las situaciones y ahora sí hay que vernos otra vez. Y listo. En el matrimonio no funciona así, ustedes lo saben, los que ya han estado casados. Con Dios es lo mismo. Con Dios no puedo ir a la presencia del Señor cada que yo necesite escuchar algo de parte del Señor. No es como cuando necesitas de un psicólogo y sacas tus 500 pesos y buscas en internet algún psicólogo o un terapeuta que te ayude y que te dé un consejo. Con el Señor no funciona así. Con el Señor es una comunicación frecuente para tener un vínculo cercano a Él, para que tú puedas discernir la voz de Dios de la voz del diablo, para que tú puedas llevar un cristianismo ideal, no perfecto.
Pero si no conoces la voz de Dios y te confundes con la voz del diablo, porque no has escudriñado su palabra y no la has estudiado, entonces, ¿dónde vas a terminar? Porque aún al mismo Jesús lo tentaron con la palabra del Señor. Pero él conocía la voz de su padre, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Jesús conocía la voz de su padre y él sabía que no le estaba hablando el padre. ¿Por qué no te pones de pie ahí? 55 minutos. Me regañaron que porque el domingo pasado me chuté 2 horas y yo la verdad no les creo, porque hoy me chuté 55 minutos sin ningún problema. Los pecadores lo sintieron. ¿No es cierto, Gus? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Necesito que visualices ese valle de huesos secos, el personal, el de Ezequiel. Ponle un nombre a ese valle de huesos. Llámese enfermedad, llámese economía, llámese hijos, matrimonio, familia, algo, trabajo. Tú sabes en qué valle te encuentras. Estamos hablando de fe, iglesia. En esta mañana nos seguimos moviendo sobre la fe. Y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿esos huesos vivirán? ¿Acaso volverás a sonreír? ¿Te atreverás a volver a amar? ¿Podrás perdonar? ¿Podrás emprender? ¿Podrás llegar un domingo aquí a la casa del Señor y encontrar a tus seres queridos levantando las manos, clamando al Señor en una sola voz y diciendo, grande eres tú, Señor? ¿Esos huesos vivirán, iglesia? El Señor te pregunta esta mañana, ¿esos huesos vivirán? ¿Ese problema lo podré resolver? ¿Los anhelos de tu corazón los podré conceder? Tú lo sabes, Señor. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios que cambió mi vida y que te garantizo, también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Tamaulipas, número 300, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.